Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 7 minutos y todos los integrantes de esta nave del misterio ya estamos aquí. ¿Nos acompañáis? Milenio 3. Y además venimos en nuestra carga especial sideral con muchísimas noticias, muchísimas cosas que han pasado en estos días, repletos sobre todo de un factor, de la sorpresa. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Han pasado muchas cosas, ¿eh? De todo tipo, además. Pues incluso sí. Hay noticias que está sacando ahí los teletipos y has estado trabajando sobre el tema, sobre imágenes que sangran. Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias aparentemente reales de imágenes que sangraban. Está ocurriendo en Argentina, ¿no? Efectivamente, Iker, una imagen que llora sangre en Argentina y además parece pues que la gente, sus dueños, tienen buen hacer porque dicen que ellos abren las puertas a todos los químicos, a todos los físicos, a quien quiera estudiar esa imagen, pero que quieren saber a causa de qué se produce ese fenómeno. Lo intentaremos descubrir, aproximarnos a ese fenómeno, y también desde Italia vuelve a estar presente la sombra del diablo. Ahora os lo contamos. Ante todo, gracias por la masiva afluencia y además, sobre todo, el ambiente que se vivió en el Palacio de Congresos en la presentación de la Noche del Miedo. Es un placer ver a tantos amigos juntos. Siempre que hay una convocatoria de Milenio, ya no solo la cantidad de gente, que siempre nos desborda, sino el tipo de gente. Eso es lo más importante y cada día nos encontramos más en familia. Cada día somos conscientes, amigos, de que los que hacemos Milenio, delante de los micros, delante de los mandos técnicos, que sabéis que es esencial, esta noche el maestro Antonio Bravo, y al otro lado de los receptores somos todos una misma cosa, y eso nos hace sentirnos muy bien, especialmente bien. Carmen, por cierto, como estamos hoy tan contentos y tenemos, aparte de noticias tenebrosas, extrañas, buenas noticias, reencuentro con viejos amigos que van a venir aquí al Estudio 1, vamos a hacer un regalo importante, ¿no? Claro que sí, que vamos a sortear 3 CDs con todos los programas de esta temporada de Milenio 3. 7-6. La línea abierta como siempre, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Y además yo creo que puede haber preguntas de todo tipo porque han pasado muchas historias, pero sobre todo, ¿sabéis que teníamos a un reportero destacado en el Camino de Santiago que durante las últimas 5 o 6 semanas ha estado pasando de todo, penurias, inclemencias, pero también sensaciones que hoy nos quiere transmitir? Hoy llega a su particular obradoiro de la radio, ya lo hizo en Santiago y tuvo que ser muy emocionante. Hoy podéis preguntar también sobre el Camino de Santiago, ¿verdad, Carmen? Sobre esos lugares que nos puede recomendar nuestro amigo Francisco Contreras, cuál ha sido el sitio donde, por ejemplo, más miedo ha pasado. Hoy puede ser una especie de entrevista virtual también con Francisco durante todo el programa, que ¿no? Nos digan también con quién se ha encontrado durante el camino, claro que sí, todas las preguntas que queráis para ese caminante, para ese viajero que consiguió llegar a Santiago de Compostela. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Pero antes de saludar a Francisco y antes de hablar de una cosa casi celestial, ¿no?, que pudo ser su encuentro con tantos amigos, con tantas sensaciones, con tantos lugares extraños, con tantas piedras con significado oculto, con tantos misterios, me gustaría que lo retáramos con Italia, Carmen, porque ha vuelto a hablar, ¿sabes quién? Gabriel Amort, el exorcista oficial de la diócesis de Roma. Ha vuelto a hablar. ¿Qué habrá dicho? Bueno, pues un reportero que además especialmente está muy vinculado a Milenio 3. Para nosotros es un orgullo que una persona como Joan Solés siempre quiera darnos la última noticia, la última información. Ha pasado en Italia. El exorcista más famoso del mundo ha vuelto a hablar. Nos lo cuenta desde Italia, ahora a las 3:11, Joan Solés. Saludos, buenas noches. En realidad no ha dicho nada de nuevo, ha reiterado su discurso retrógrado sobre satanismo y exorcismo de los últimos años. Del exorcista de la diócesis de Roma, el sacerdote Gabriele Amort, hablamos en la SER cuando reconoció que el Papa Juan Pablo II había asistido a lo largo de 25 años de pontificado a 3 de sus exorcismos. Y de él hablamos en Milenio 3, precisamente, lo recordaréis, cuando en Caneto y Caronia, poblaciones del norte de Sicilia, empezaron a registrarse
misteriosas descargas eléctricas y varios miles de incendios domésticos, al parecer por efecto electromagnético, según los científicos. Según Gabriele Amor, por efecto de Satanás. Direi che una delle porte aperte per cui può entrare in possesso di una persona. Yo diría, ha explicado el exorcista italiano, que una de las puertas abiertas por las cuales Satanás entra en posesión de una persona es precisamente la predisposición de esta a entregarse. Cuando una persona vuole volontariamente, volutamente. Cuando una persona quiere voluntariamente, conscientemente entregarse a Satanás, abre la puerta. Se una persona è posseduta dal demonio. Si una persona está poseída, el demonio se desata, sobre todo en el exorcismo, pero en la vida es una persona normal, afirmado en relación a las numerosas muertes en ritos satánicos que investigan las autoridades judiciales italianas. Satana è omicida fin dal principio. Satana vuole la muerte. Satán es homicida desde el principio. Satán quiere la muerte. Dios es la vida. Satán es el artífice de la muerte y de todas las desgracias posibles. Pero no es una acción demoníaca ordinaria que empuja a los hombres a odiarse, a las familias a separarse, que empuja todo aquello que es negativo. Ci vedo fortemente l'azione di Satana tentatore. A menudo su acción es solo tentación. No siempre puede verse su acción extraordinaria de posesión de una persona y demonización. Persone indemoniate. En definitiva, si una persona está poseída, el diablo se manifiesta en los exorcismos, que serían las acciones extraordinarias. Las ordinarias serían, por ejemplo, las descargas eléctricas e incendios en Caneto y Caronia, no muy lejos del volcán Etna en Sicilia, y cuyos vecinos viven así esta apasionante afición de Satanás por las brasas. Todos aquellos que creen en fenómenos paranormales dicen: se nos han echado encima. Hay señoras que solo vernos ya se santiguan. Y hay quienes no nos dan la mano por temor a una descarga. Buenas noches. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Esta sintonía ha sido la bandera de enganche de un viaje muy particular, de un viaje que ha llegado a buen puerto y de un viaje particularmente emocionante. Durante las últimas 6 semanas, Francisco Contreras comunicó a estas horas, casi siempre, algunas con más problemas que otras, para contarnos qué vivía, qué sentía, qué se encontraba en su particular Camino de Santiago. Y ahora aquí en el estudio 1 de la cadena SER, después de 900 kilómetros y de muchísimas vivencias y de una experiencia radiofónica que para nosotros no tiene precio, ir descubriendo los misterios, los enigmas, las personas, las sensaciones, tengo en mis manos, Carmen, bueno, cuéntalo tú. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Entre muchas cosas que nos he traído Fran, ¿qué tenemos ahí? Pues es la credencial del peregrino, la credencial que está a nombre de Milenio 3, a nombre de todos los milenarios. Yo no conozco ningún otro programa de radio que haya hecho el Camino de Santiago, con todos los sellos, parece mentira, en todas las tinturas, en todos los colores, pasando por toda España. Comienza la peregrinación en Jaca y acaba, como no podía ser de otra forma, en Santiago de Compostela. Pues don Francisco Contreras Gil, después de esta gran odisea radiofónica y personal, bienvenido. Bien hallado. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, Carmen. Buenas madrugadas, comandante Antonio. Buenas madrugadas a todos los oyentes de Milenio 3. Y yo creo que mucha gente ha descubierto un camino distinto, un camino, a caballo entre el futuro y el pasado, en lo ancestral y en lo enigmático. Y nosotros, desde aquí, Carmen, ¿cuántas personas, cuántos mensajes de apoyo? Eso ha sido muy bonito, ¿verdad? En el 7640, que ahora vamos a pasar las preguntas a Fran y que la gente charle con él casi virtualmente, cuánto apoyo, cuánto cariño de la gente, que a veces no lo podíamos decir, Francisco, pero recomendándonos sitios para que pasaras por allí, abriéndonos sus casas. Ha sido así, ¿no? Ha sido así, Iker, y además todos esos mensajes se los recogeremos para dárselos ahora a Francisco y que vea el apoyo que ha tenido durante el camino de todos esos seguidores que cada madrugada
pues y estaban esperando las noticias que nos traía Francisco del camino, de lo que pasaba, de sus penurias, de sus rodillas maltrechas. Claro que sí, luego le pasaremos todos esos mensajes. Bueno, pues era un peregrino con un micrófono y nos intentaba contar lo que estaba pasando. Han pasado ya suficientes horas, Francisco, pero creo que no se podrá olvidar el momento en el que entras en la Plaza del Obradoiro. Creo que eso tiene que ser increíble, ¿no? Tiene que entrar en un estado de éxtasis increíble y auténtico. ¿Se puede contar a través de un micro eso? Es muy difícil. Es muy difícil. Fíjate que todavía me estoy situando. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, efectivamente, como decías, no hay ningún programa, no solamente de radio, sino de televisión, que tenga esa credencial, porque esa credencial fue una de esas casualidades que ha habido. No se le da a una entidad o a un programa, a una persona, con lo cual hemos conseguido un documento fantástico, que es que un programa de radio haya hecho el Camino de Santiago, pero lo hemos hecho no al uso, como a lo mejor muchos oyentes se pueden imaginar. Hemos peregrinado de verdad, de albergue en albergue, conviviendo con peregrinos, sufriendo dolencias, viviendo alegrías, como cualquiera de los oyentes que han podido hacer el Camino de Santiago o que planeen hacerlo en el futuro. ¿Pero qué sientes en ese momento, Francisco? Cuando uno después de llega 900 kilómetros llegas ahí. Vértigo, mucho vértigo. Ya me emociono todavía. 48 días desconectado de la realidad, te lo puedo asegurar. Además, desconectaba en una desconexión buscada. No quería leer periódicos, escuchar solamente Milenio 3, no ver la televisión, para sentir más el camino y esconderme entre sus misterios y profundizar e intentar ir más allá. Cuando uno llega a la Plaza del Obradoiro, te dije, lo primero que hice fue dejar la mochila con el chaleco de la cadena SER justo en el centro, tumbarme y ponerme a llorar. Porque la experiencia fue muy personal, muy auténtica y topándose además con una faceta que era la que evidentemente más nos interesaba. Francisco vivió su camino personal, pero como radioyentes estábamos descubriendo nuevas cosas constantemente, nuevos misterios. Yo sé que es muy difícil la pregunta y seguro que más de un amigo en el 7640 te la va a estar haciendo ya, que ahora pasamos Carmen, porque me gustaría saber también la gente cómo lo ha captado, ¿no? Una imagen relativa al misterio en estos 900 kilómetros que desde luego nos demuestran que tenemos un país, vamos, incomparable para el misterio. Pero incomparable. Es algo alucinante hacer el camino. No, en aquella primera conexión y cuando dábamos los primeros toques de lo que iba a ser, Carmen me preguntaba, ¿le cambiará la vida? ¿Vendrá cambiado? No es que vengas cambiado, pero sí se te remueve el interior por la capacidad de superación que uno ve que ha logrado. Es decir, cuando tú te levantas a las 6:30 de la mañana, haces 30 kilómetros en buenas condiciones o en malas condiciones, soportando sol o frío, lluvia, barro, incluso nieve en algunos puntos. Cuando además de eso llegas al lugar, consigues la entrevista para poder tenerla en Milenio 3 sin preparar absolutamente nada, lo que consigues o lo que descubres es la capacidad de superación que el ser humano tiene. Y nos imaginamos, Francisco, yo creo que muchos oyentes ahora se lo pueden imaginar, a la gente en el medievo, la visión, pero la gente en el medievo, ahora de alguna manera por mucho que te desconectes, tú estás con medios de comunicación, ves gente, pero nos imaginamos por un momento en aquellas veredas, en aquellos campos de Castilla, en aquellas corredoiras, a los peregrinos de hace siglos. ¿Qué impresión podían tener cuando ellos hacían el camino? No. Tiene que ser increíble, ¿no? La imagen, en un viaje la fotografía, Habría varias. Sé que hay varias. Desde luego Catedral de Burgos. Catedral de Burgos, que es impresionante. En ese archivo. Y rarísima por dentro. Con ese volumen ocre con el sello de la Santa Inquisición, volumen número 33, cuya primera fecha, pero no fue escrito o compilado en aquella fecha, 1526, y ese encabezado que decía: hay en este libro 18 muertos resucitados. Cristo de Burgos. Un momento espectacular, fantástico, subir la cruz de hierro, la cruz de ferro. Es decir, la emoción que se siente ahí de saber que estás en un enclave, en un lugar que ha sido venerado desde hace siglos por miles de personas, es brutal. Y además subir la cruz de ferro es una etapa muy dura. Yo llegué atardeciendo y la estampa era impresionante, con el sol poniéndose detrás de las montañas. Las corredoras de Galicia. Donde se te aparecía Manuel Blanco Roma Santa, ¿no? Con una niebla que no nos dejaba ver, a mí y a todos los peregrinos, más de 1,5 metros de distancia. Cuando girabas y veías una casucha de
de piedra gris, fría. ¿Qué te pasó en una de esas casuchas en la Galicia más perdida que me lo contabas el viernes y me quedaba con la carne de gallina, ¿no? Bueno, vosotros hablabais del cariño que habéis recibido en los SMS. Quizás todas las penurias, no querría centralizar mi admiración o lo que voy a contar de una persona, pero mira, cuando uno sube a Ocebreiro, que es el segundo punto más altos, y en el pueblo anterior a Ocebreiro, el segundo pueblo, que es La Fava, te encuentras a un matrimonio gallego con el pañuelo, el delantal, ella, él con un mono azul, metiendo el ganado en el establo, y ven venir a una persona y dicen: el de Milenio 3, el peregrino de Milenio 3, te estamos escuchando. La verdad es que eso te sacude el alma. Pues como veis, un viaje muy humano, ¿no? Como los que se hacían en los años 30, ¿eh, Francisco? Los reporteros de Estampa, de Crónica y compañía. Vamos a unir con el futuro, Carmen. ¿Cómo lo está viendo la gente? ¿Qué preguntan? Pues hay muchas preguntas para el peregrino. José de Burgos, por ejemplo, nos dice: saludos a todos y en especial al peregrino Contreras. Una pregunta: ¿qué conclusión sacas de lo visto y vivido durante tu peregrinación? Vaya pregunta, ¿no? José, si te tengo que contestar, me echan, porque dicen que hablo mucho. Que el camino es individual. Hacer una recomendación del camino es dificilísimo, porque el camino es como una entidad. Cada uno llevamos un camino y cada uno va a vivir el camino en función de lo que quiera encontrar. Hay gente que lo hace por turismo, hay gente que lo hace por razones culturales, religiosas. En mi caso, o en nuestro caso, en Milenio 3 era el misterio. Pero es como una entidad. Él decide si harás una etapa o no, porque si tienes una caída o una torcedura, no continúas andando. Él decide un montón de cosas. Entonces, el camino es personal e intransferible. ¿Qué más te podría decir? Más preguntas, porque si no, es que vais a ir contestando sectorialmente, estoy seguro, a esa misma pregunta en varias preguntas. Venga. Pero claro, la pregunta que nos hacía José de Burgos era como para 8 programas o más. Claro. Begoña nos pregunta y nos dice: gracias, Francisco, por transportarnos a través del camino misterioso. ¿Cuál es el misterio que más te ha impresionado? El misterio, no los misterios, Francisco, que te conozco. El misterio. Quédate con una fotografía. Con un momento. Sirga. Sirga. Es una localidad, ahí hay una iglesia. Ahora que está tan de moda el Feng Shui, lo que conocemos por geobiología, esas corrientes para quien se entiende, la supuesta también colocación desde el oriente más ancestral, la colocación, por ejemplo, en una habitación de las cosas para que supuestamente las energías fluyan, o sea, una especie de tecnología ancestral de siglos, ¿no? Bueno, ahí viví momentos muy especiales. Se juntaron varias cosas. Hay una virgen que es muy milagrosa. La escena era con velas, luz apagada, la luz del día entraba por el rosetón de la iglesia, y yo iba muy mentalizado en encontrar una serie de datos sobre los estudios científicos que hay de esas corrientes telúricas. Fue un momento muy especial. Otro momento muy especial fue recorrer la tierra de los Maragatos con Roberto Pozuelo, al cual le quiero saludar ya desde aquí por lo bien que nos los pasamos, en busca de un buscador de agua que no zahorí, llamado Gaspar. O sea, personajes también maravillosos. Pero ves, ya estás contando más de la cuenta. Carmen, seguimos. Que claro, imagino que después de 900 kilómetros de esas crónicas, de 6 semanas lanzando crónicas, centralizar es muy difícil. Hola, me llamo Félix, soy de Madrid y me gustaría saber si es verdad eso que dicen, que el camino ayuda a conocerte mejor interiormente, ya que tienes mucho tiempo para pensar. De todas formas, lo que estamos haciendo ahora también es curioso. Una entrevista virtual a través de los oyentes vía SMS con alguien que ha hecho el camino. Fantástico. Es una mezcla de lo ancestral absolutamente con la tecnología digital, ¿no? Bueno, de conocerte. Lo que sí es verdad es que saca lo mejor de ti mismo. Conocerte, yo creo que uno no fallece y todavía no te has conocido. Te conoces día a día. Pero sí saca los mejores valores del ser humano. Y me voy a explicar. En el tramo aragonés, el tramo más duro que hice de todo el camino, había etapas de 30-35 kilómetros. Aragonés. En la parte, en vez de entrar en el Valle, desde Jaca hasta Puente de la Reina. O sea, que es la parte más dura al principio. Es sobrecogedora. Es decir, las etapas son de 30 kilómetros, no hay absolutamente nada. Es decir, cuando digo nada, es ningún pueblo para comprar agua o comprar comida. Además es muy salvaje, vas por la serranía. Ahí rompí la rodilla subiendo a San Juan de la Peña y cogí la tendinitis que ya no solté. Ahí consigues sacar los mejores valores de ti mismo porque te juntas con muy poquitos peregrinos. Yo recuerdo que iba con 3 personas muy especiales para mí desde que he hecho el camino, Blanca, Teresa y Pilar. Bueno, tenías que compartir todo porque a lo mejor otra persona no tenía comida. Y surgen lazos de solidaridad y de repente en 48 horas con ese acompañante es como si le conocieras de toda la vida
Él te ayuda para todo, tú le das todo, si necesita algo se lo vas a dar, él si te ve a ti necesitado te va a ayudar. La verdad es que saca o potencia las virtudes del ser humano, ¿no? La constancia, la lealtad en determinados momentos, la nobleza, la lealtad, todo lo que te pues puedas es importante imaginar. escucharlo. Vamos a seguir con más preguntas, vamos a hacer un receso de un momento de información concreta, porque seguiremos, por supuesto, navegando entre, lo decíamos, lo ancestral del camino y lo digital, para que vosotros podáis entrevistarle, no nosotros ni siquiera, sino vosotros, en el 7640, que además, ya lo sabéis, sorteamos esos tres CDs, Carmen, con los programas de toda la última temporada de Milenio 3. Y, por cierto, que calma, que todo el mundo está diciendo que en ikerjiménez.com no se pueden ver los nuevos vídeos o escuchar los nuevos programas, es porque hay cambios en el servidor central. No tengáis ningún problema, en los próximos días toda esa información. Por cierto, que tengo aquí, tengo un certificado, aparte de que es muy emocionante, Francisco, es un detallazo para este programa, esta credencial, ¿no? Milenio 3. Y que si quieres la pondremos en la web para que todos nuestros amigos la vean. Es buenísima idea, sí señor. Vamos a poner esta web para que vean que no nos inventamos las cosas, con las decenas de sellos y de albergues donde ha tenido que pasar Francisco este viaje a nombre de Milenio 3, con lo cual no es a nombre de los que hacemos el programa, es a nombre de todos vosotros. Pero hay mucha información y vamos a ir conjugándola. Por cierto, que luego hablaremos de Templarín, uno de esos personajes fundamentales del camino, y hablaremos ya, en otro aspecto que sé que hay muchas preguntas, sobre el miedo, sobre si has pasado miedo, sobre los fenómenos sobrenaturales, sobre el misterio puro y duro. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues hoy, de casualidad, como surgen las cosas, la casualidad también imagino que habrá sido una fuerza importante en ese camino de nuestro reportero. Bueno, pues estáis haciendo una entrevista virtual, vosotros, preguntando directamente al invitado, cosa que nos parece muy interesante. Pero las noticias han surgido constantemente, y además vamos a dar una, y vamos a hablar con un compañero, porque en Cáceres también se está montando un congreso, y además en ese entorno positivo del que hablaba Fran. Me parece muy interesante de los que estamos en estos temas, no solo hablemos de misterio, sino intentamos en nuestras posibilidades hablar también de eso, ¿no? De lealtad, de comunicación. Tenemos esa obligación, iba a decir. Carmen, en Argentina, la Virgen llora sangre. Ese es el titular. Desde hace semanas, en el domicilio de la familia Gil, situado en la localidad argentina de Fontana, se vienen produciendo un hecho insólito que ha congregado ya a miles de personas. Una estatuilla de la Virgen de Itatí ha comenzado a llorar lágrimas de sangre. Walter Gil y Mirta Cardozo, los dueños de la imagen, aseguran que la primera vez que la vieron llorar se encontraban preparando la cena. Ella se acercó a una pecera que estaba justo debajo de la Virgen y fue ahí cuando notó que había algo raro en su rostro. Tocó el líquido que salía de los ojos de esa imagen y observó que se trataba de sangre. La familia reclama que vaya hasta allí un bioquímico o un especialista que pueda examinar el líquido y analizar si verdaderamente se trata de sangre. Además, Mirta aseguró que esto no es ningún truco, por eso pedimos que venga un especialista e incluso las autoridades de la Iglesia para que ellos digan qué se está produciendo. Para nosotros es un milagro. A la gente que viene le aclaramos que no aceptamos dinero y que si quieren donar algo, que lo hagan en los comedores infantiles. La pequeña imagen de yeso de esta Virgen se halla en su posesión desde hace 5 años y fue adquirida por la familia en la Basílica de Itatí. Al parecer la Iglesia ya ha comenzado a estudiar el insólito suceso, pero hasta el momento no han hecho declaraciones. Hacía tiempo, Carmen, que no había noticias de este tipo, de imágenes sangrantes, y yo creo que hoy en día con la ciencia pues rápidamente sabremos a qué atenernos. Seguimos recogiendo... Es muy fácil además descubrir el truco, ya se han hecho en otras imágenes que lloraban. ¿Ha habido alguna imagen de sangre, que ha llorado sangre, de las últimas que podemos reconocer, que no se ha descubierto fraude? En un Cristo de Cochabamba
en una figura, en una estatuilla también de yeso, era solo lo que es el rostro del Cristo de Cochabamba. Se hizo incluso un TAC, se le metió en un TAC para examinar si había alguna especie de instrumento por dentro que emanara esa sangre desde los ojos, incluso desde la corona de espinas que poseía el Cristo, y no encontraron truco alguno. Bueno, os emplazamos a que sigáis haciendo esas preguntas virtuales 7640, porque yo también quiero preguntar, me quiero colar ahí, aunque no mande mensaje, porque quiero preguntarle, por ejemplo, por la noche que pasó Francisco a la intemperie, a oscuras, en un lugar que desde luego tiene que ser de esos peliagudos, Eunate, iglesia, encomienda dicen templaria, Eunate, 100 puertas en vasco, un lugar misterioso que espero que Fran nos describa por dentro. Pero ahora vámonos hasta Cáceres, Carmen, porque hay otra buena iniciativa. Además, toda la información la voy a dar antes, porque si no, hay una página web en concreto que es www.periodistas-investigación.org, periodistas-investigación.org, porque hay un congreso que se está montando y vamos a estar allí, ¿no, Carmen? Sí. 10 y 11 de diciembre. El 10 y el 11 de diciembre. Nos están preguntando si vamos a ir. Pues sí, vamos a ir a las conferencias, estaremos con todo el que se quiera acercar y será un placer para nosotros saludaros a todos. Y además la Diputación de Cáceres y la Asociación 11M de afectados por ese terrible atentado, que nos han dado ese premio al programa Radio Más Creativo, que agradecemos muchísimo. Claro, cómo no vamos a estar ahí, no solo recogiendo el premio, sino estando con tantos amigos cacereños en un entorno increíble. A ver si nos lo cuenta con todo detalle. Julio Barroso, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Oye, Julio, el congreso quizá más importante de los últimos años, desde luego en Extremadura. Creo que sí, en Extremadura y a nivel nacional, porque hay que comentar que va a tener muchísimas sorpresas, va a ser incluso interactivo, porque el público va a poder participar. Como tú bien sabes, la radio a mí me emociona como a ti, y va a haber muchas sorpresas con la música, con la radio, con sonidos. Un actor va a escenificar lógicamente cosas relacionadas con el congreso, que ahora te comentaré el objetivo principal de este congreso y los fines que va destinado. Oye, Julio, para que todos los amigos de la cadena SER lo tengan claro, ¿por qué este congreso? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? Bueno, pues el momento, lógicamente, como tú bien dices, el nombre de tu programa, Milenio 3, estamos en el tercer milenio, se está gestando realmente un nuevo ser humano que busca nuevas cosas, nuevas inquietudes. Vemos que el momento es raro también dentro del campo de la comunicación, y también están surgiendo, pero no se le da tanta importancia, pues esa comunicación positiva, que yo también la llamo, y como también llamaría lógicamente Daniel Goleman en su inteligencia emocional. Y lo que intenta es, lógicamente, dar importancia a toda esa gente que está trabajando de forma positiva dentro del campo de la comunicación. En primer lugar, están las ponencias, que te puedo decir rápidamente, entre los que estás tú, lógicamente Iker Jiménez, Chumari Alfaro, Baltasar Magro, Eduardo Punset, Ángel Crespo López, Joaquín Araujo. Cada uno en su sector, lógicamente, quiere mostrar esa vertiente positiva dentro de los distintos campos del ser humano, desde el mundo ético, el mundo ecológico, el mundo del misterio, el mundo de la comunicación, el mundo de las ciencias. Y luego está, lógicamente, la gala de entrega de premios, que va a tener lugar el sábado por la tarde, y ahí también pues habrá muchas sorpresas muy especiales. Estará Lorenzo Milá, estará Luis del Olmo, entre otros, y lo que quiere mostrar, lógicamente, con esos premios Ciencia y Humanidad 2004, esa gente que está trabajando por el campo positivo en los distintos sectores del ser humano. Y rápidamente podemos decir los distintos premios que se han otorgado, desde a redes, al programa científico de televisión, a Milenio 3, por el programa más creativo de la radio, a Chumari Alfaro, a la mejor labor de difusión de las medicinas complementarias, a Joaquín Araujo, a la mejor labor de difusión de la ecología en los medios de comunicación, a Joaquín Luqui, a la mejor labor por la contribución a despertar valores a través de la difusión de la música en los medios de comunicación, a Baltasar Magro, al periodista con más credibilidad, a Lorenzo Milá, lógicamente en el campo pues más innovador y positivo de la comunicación en televisión, a Luis del Olmo por su magnífica trayectoria también en los medios de comunicación y por su labor innovadora y positiva en la comunicación en radio. Ahí estarían un poco los premios, esa gala de entrega de premios Ciencia y Humanidad. Y lógicamente el más importante de todos, el objetivo principal, pues la asociación 11M. Será entregado un cheque con lo que se recaude de este congreso. El congreso solo va a costar 20 euros para, lógicamente, libre acceso en todo momento del congreso, que irá destinado a la asociación 11M y que será entregado allí mismo por Andy y Lucas.
y luego habrá otras sorpresas también. Lo importante es los valores que uno intenta propulsar, y ahí estaremos. Además, una cosa, creo que el marco es espectacular. ¿Me equivoco? Ciertamente, se va a celebrar en un auditorio del siglo XIII y XIV, era un antiguo monasterio que tiene además mantiene un órgano y que está engravado en la institución cultural albigense en pleno y mágico parte antigua de la ciudad de Cáceres. Yo creo que es una oportunidad increíble que, como bien has dicho tú antes también, no es a su género un congreso esotérico, sino que es mucho más un encuentro pues de la ciencia, la cultura, la humanidad. Y qué grandes amigos y qué grandes profesionales. Para mí, desde luego, para nuestro equipo es un orgullo estar allí. Don Julio Barroso, siempre cerca de la radio y siempre cerca de Milenio 3. Que muchísima suerte para esta iniciativa y que el 10 y el 11 de diciembre estaremos en Cáceres. Será un placer porque Cáceres para nosotros es una ciudad mágica, especial, y de verdad estar en ese casco viejo va a ser increíble con tantos amigos, menudas tertulias que se pueden montar ahí y sobre todo cerca de toda esa gente. Y el viernes por la noche además será un placer estar contigo en estas ondas, las de la cadena SER. Un abrazo, amigo. Julio, mucha suerte. Gracias, igualmente. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Tengo aquí un certificado curioso de esos que se otorgan al peregrino y dice: yo, templarín de Pons Ferrata, y sale el dibujo entrañable de un templario, dice: celoso guardián del camino de Santiago, doy fe de que hallándome de guardia pude ver desde mi almena cómo un esforzado caminante con trazas de peregrino, que dijo llamarse Milenio 3, cruzaba el puente que ocupa hoy el lugar de aquel que, acabando el siglo XI, mandara construir el obispo Osmundo sobre las aguas del Sil, para facilitar el paso de quienes, viniendo de su patria, pasaban por las tierras del Bierzo y querían llegar a Compostela. Son documentos francamente entrañables, que nos hacen muchísima ilusión, Francisco, y además eso, ahí vamos todos, ahí vamos todos los oyentes de Milenio en tu mochila, y bueno, observando con tus ojos y con la voz, que era el micrófono. Los templarios están presentes en el camino, y si hay un lugar, como decíamos antes, que puede ser iconografía pura de lo más sombrío, quizá de lo más apartado de lo que fueron los templarios, es Eunate. Y allí pasas una noche a la intemperie, ¿no? Nos contabas. No, tanto como la intemperie, ¿no? Bueno, no, dentro de Eunate, pero sin ningún tipo de comodidad, ¿no? No, pasó una noche que ahora creo que es un regalo del camino, si me permites que hable así, porque pude intentar vislumbrar cómo podía ser el peregrinar de un caminante en el siglo XV. Te pusiste en las trazas de lo que podían ver en aquella época, ¿no? Que tenía que ser tremendo, ¿no? Pero tremendo. Después de caminar todo el día, la visión que tengo es... Me quedaban 2 kilómetros para llegar a Eunate, el sol prácticamente había desaparecido, esa etapa no dejó de llover en todo el día, barro, lo peor para andar ha sido el barro. Llegué a Eunate y lo primero que vi... ¿Cómo es? Si te digo la verdad, no pude ver cómo era porque era ya de noche, lo único que veía era un foco de luz que alumbraba dónde estaba Eunate. Ni siquiera veía el sendero. Pero veías la estructura de esas puertas increíble, ¿no? A medida que me fui acercando empecé a ver las puertas, ese torreón, toda la estructura sombría, porque me hacía un contraluz el foco, fue muy espectacular. Y bueno, iba decidido a llegar al albergue para cambiarme y empezar a tomar fotografías y buscar testimonios, y el albergue estaba cerrado. Curiosamente, un albergue que jamás está cerrado, pertenece a la Asociación de Amigos del Camino y nunca está cerrado, pero esa noche sí. Y curiosamente o anecdóticamente, Eunate estaba abierto. Serían 8:30, 9 de la noche. Algo impensable para todos los que han hecho el camino y que conocen Eunate o lo han visitado. Iba con 3 peregrinas más. Y bueno, llamamos a turismo, pedimos el permiso correspondiente porque no dejaba de llover, un frío tremendo. Yo iba muy gastado con la tendinitis, muy gastado. Se me hizo eterno llegar a Eunate. Y en un momento determinado pasé, dejé la mochila, me quité la capa completamente mojada. No sabía si tenía una mezcla de enfado, de agresividad, porque no sabíamos dónde dormir, pero cambié el chip. Y cambié el chip en el momento que, sin luz dentro de Eunate, sin luz en la propia capilla, bueno, pues la única forma de tener algo de luminosidad era encender las velas. Me acerqué al altar donde está la Virgen sentada, encendí los 3 cirios, grandes cirios, y cuando retrocedí me volví a sentar en uno de los bancos de la iglesia y levanté la cabeza y empecé a ver esos capiteles con rostros... ¿Y cómo son? Rostros diabólicos, infernales.
con el efecto de las sombras y las luces, yo creo que hasta demoníacos, que cobraban vida según incluso girabas. los Baphomet, ¿no? Que los templarios parece que dejaban ahí una especie de cabeza misteriosa, ¿no? A la que rendían culto. Parecidos a lo que puede ser un Baphomet. Ahí cambió el chip, como acaba de cambiar la música, y esto era especial. Y no solamente era especial por vivir una experiencia que pudo haber vivido cualquier peregrino del siglo XV, sino de tener conciencia de dónde estaba. Eunate es un mapa celeste, no es una estructura al uso. Sus nervios, los nervios que tiene la cúpula, señalan, como ya contamos en la crónica, que se hizo los lugares, marcan los lugares donde hay enclaves templarios. Y no solamente eso, quizás el escalofrío vino cuando recordé de forma maldita que en Eunate se enterraban a todos los peregrinos que morían en ese ramal. Más preguntas que nos llegan a ese 7640 palabra clave milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 CDs con los programas de la temporada. Joseba de Lorca nos dice: ¿es cierto que en San Juan de Ortega un rayo de sol alumbra el vientre de la Virgen? Y tan cierto. Mira, todos los peregrinos y lo contamos en vivo casi, ¿verdad, Fran? Y todos los hospitaleros me recomendaron que no durmiese en San Juan de Ortega. Pero decidí quedarme allí no solamente para conocer al padre José y sus famosas sopas de ajo, al cual invita. Tiene una frase espectacular ahí en la cocina que dice que a Dios también se le encuentra entre los pucheros. Es genial. Que lo contó en el programa. Es genial. Sino porque la primera noticia que publiqué yo en una revista de misterios fue el milagro de la luz. Entonces quise pasar la noche allí. Es un sitio espectacular. Espectacular porque lo que encuentras es la arquitectura sagrada, la arquitectura mágica. Ocurre en Renard-Château y ocurre también en Abu Simbel. Fíjate si está lejos. O sea, construcciones antiguas que sabían muy bien lo que era el movimiento de los astros y que construían sus cosas para que fueran iluminados con algún mensaje, ¿no? Era un guiño de los constructores, ¿no? De esa gran tradición espiritual de la que hablan cientos de cronistas, historiadores del camino. El día 21 de septiembre y 21 de octubre, coincidiendo con el equinoccio, el primer rayo de luz que surge por el ábside atraviesa toda la catedral y va a parar a un capitel muy simbólico que es el de la Anunciación. Está ubicado justo nada más pasar los montes de Oca. Es un lugar muy mágico, tremendamente mágico. Hola, soy una guipuzcoana y el verano que viene quiero hacer el camino. Y va a lo práctico. Quisiera saber qué es lo fundamental en la mochila y a quién recurrir. En titulares, Fran. Titulares. En la mochila, nos interesa, pero a quién recurrir no, porque eso imagino que cada uno tendrá su forma de... Pero en la mochila sí que puede interesar, para los muchos caminantes que querrán emprender después de haberte escuchado 6 semanas. Cuanto menos peso mejor, fundamental, por propia experiencia. Lo peor son las ampollas y por llevar demasiado peso por las ampollas tener dolores en las articulaciones. O sea, ampollas, tiritas. Tiritas, bueno, un botiquín mínimo con tiritas, con alcohol, con betadine, cualquier producto para arreglar las agujas y el hilo, fundamental. Ropa, yo diría que 2 o 3 mudas nada más, porque tú puedes lavarte, como nosotros hacíamos, lavarte la ropa cuando llegas a la etapa, y lo justo porque claro, hay muchas cosas de necesidad básica que puedes comprar. Y lo interesante será también que descubrirás tus propios límites y lo que realmente es necesario, ¿no? Eso también tiene que ser muy interesante, porque estamos acostumbrados a un mundo de confort donde casi todo nos sobra, ¿no? Hablábamos de casualidad, ha habido muchas casualidades. En cuanto al misterio, ahora contaremos alguna. Es que iba encontrando lo que necesitaba sin preparar absolutamente nada. La casualidad como hilo mágico. O sea, era algo fantástico. Pero, como te decía antes, el camino es una entidad. Hay a veces que yo he dejado cosas, yo llevo una esterilla y la dejé, pero hay veces que el camino me ha regalado. Yo perdí la toalla y un hospitalero me regaló una toalla. Surgían ese tipo de cosas, claro. Lo fundamental, no hacerte ningún patrón, no esperes nada y vive el camino según surja. Es muy malo dar una recomendación. Si quieres otra más, y no me gustaría dar más por hoy, o esta vez, no duermas en los finales de etapa. He descubierto que hay lugares maravillosos, albergues donde hay muy poquita gente y donde encuentras historias fascinantes, misteriosas, enigmáticas, pero también encuentras el trato con las gentes del lugar cuando uno duerme o antes o después de los finales etapas que hay en todas las guías. Eso es increíble. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Que por cierto, antes de ir con los mensajes, muy rápidamente, Carmen, porque sabéis que la música, para eso tenemos a Antonio Bravo, para eso tenemos a
a Juanma Frasquet, a Javier Rodríguez, a Geray, a tantos profesionales, los mejores de esto, son muy importantes en Milenio, y queríamos casi dedicarles esta noticia porque la música es tan importante que está viajando ya al espacio. Carmen, muy brevemente, cuéntanos. La sonda Cassini-Huygens se posará el próximo mes de enero en Titán, que es el satélite de Saturno, llevando a bordo 4 temas de música compuestos por los franceses Julien Sivan y Louis Arey. Se trata de un CD de 14 minutos que fue embarcado en la sonda que se lanzó en 1997 con el objetivo de estudiar Titán, ese satélite que es el mayor de Saturno. La Agencia Espacial Europea quería enriquecer la misión con un contenido artístico para dejar una huella de la humanidad en el espacio y enviar un mensaje a posibles poblaciones extraterrestres. Los 4 temas musicales son de rock, aunque muy diferentes entre sí, puesto que cada uno corresponde a una etapa de la misión. Los terráqueos podremos oír esta música cósmica a partir del 21 de diciembre. Una página web que apuntar: www.music2titan.com. Tampoco estaría mal algunas de las músicas de Milenio llevarlas al espacio, ¿eh? Y os imagináis, como diría Carl Sagan, ¿no?, en el silencio eterno de las estrellas, sonando esta música, por ejemplo, de Inekami. Vamos con más preguntas, vamos a lo terrenal, al camino. Carmen. Buenas madrugadas, amigos. Una cuestión para Fran. ¿Cuál ha sido la clave o el símbolo heterodoxo más insólito que has encontrado en tu viaje? Nos pregunta Luis. Como si fuera una fotografía, Francisco, pero queremos pasar varias preguntas. Varios. Quizás el que más me sorprendió, Villas de Doñar, hay diferentes inscripciones celtas. Muy raro. A mí me enseñaste unas en la cámara digital impresionantes el viernes. Sí, hay varias inscripciones primitivísimos celtas. Bueno, lleva varios bajorrelieves que son de la edad de bronce, como diría Eric von Däniken, que hace ese ser con escafandra mirando al cielo. Muy raros. Hola, soy Maika de Vigo. ¿Es cierto que Gaiferos está enterrado en el Obradoiro? Gaiferos, no he llegado tanto. Desde luego, lo que pasa es que yo no querría entrar en problemáticas religiosas. Vamos a poner un tupido velo. ¿Quién está enterrado o no? Santiago, Pristiliano, hay una pelea que nunca acaba. Bueno, vamos a ver, les vamos a contar secretos del camino. José de Burgos, soy un amigo guardia civil de Francisco. Después de la etapa de Burgos, ¿te ha vuelto a perseguir la sombra del Código Da Vinci? Bueno, José, gracias por todo. Tú sabes por qué. Y por esos momentos tan fascinantes. José es un oyente de Milenio 3 con el que coincidí y con el que pasamos juntos unas cuantas horas. Miembro de la Guardia Civil, como tantos miembros de la Guardia Civil que siguen el programa. De las que ya hablaremos porque estuvimos buscando no identificados por tierras burgalesas. Ya nos contaréis, José. Así que habrá que contar cosas. Sí, el Código Da Vinci me ha seguido persiguiendo. Hasta tal punto que en el museo... La Magdalena nos comentabas de alguna cosa, ¿no? Empezó en Vianas, en el pueblo de Vianas, de la cual es patrona, y había un monje con un santo grial. Ya describiremos más adelante o profundizaremos en la historia, pero descubrí un retablo anónimo en el Museo Diocesano de Astorga, donde aparece un evangelista con trenzas. Guiños de ese tipo ha habido muchos. Sobre la historia eterna que precisamente el viernes comentábamos de ese discípulo amado. Exacto. Que muchos se identifican con la Magdalena, pero que también es cierto que se le identificaba siempre con rasgos muy afeminados. La gran polémica del código es, ¿era un discípulo o era la Magdalena, ¿no?, como uno de sus seguidores y su sangre sagrada? Alex, desde Barcelona, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla y qué te hizo continuar? En muchos dices, ¿y yo qué hago aquí? Como aquella psicofonía que tantas veces hemos puesto. Hay etapas muy duras, y hay circunstancias que quedarán pues en mi interior y en mi silencio y que jamás contaré. ¿Qué me hacía continuar? Muchas veces el apoyo de la gran familia que es Milenio 3, que me daba cariño, que me daba saludos y abrazos cuando me veían con el chaleco. Te despertábamos en plena madrugada, sí que decirlo también, Fran, que te despertábamos a estas horas. Sí. Increíble, ¿no? O el cariño, mira, hospitaleros que me decían, cuéntamelo de Unate, como pasó en Arzúa. Lo de Mañeru, madre mía, me estoy acordando ahora de los testimonios de ese caso. Pero sobre todo, lo que vas descubriendo es que puedes seguir. Kipling tenía una frase que es fantástica, que es que en la carrera de la vida no la gana el hombre más fuerte o más ligero, sino aquel que cree que puede hacerlo. Sagrario nos dice, en la catedral me gustaba sentarme en un mármol oscuro y desgastado que está en un lateral del altar mayor con el fin de cargarme de energía. Hola Francisco, mi primo y yo hicimos el camino este verano y nos sorprendió mucho Ocebreiro.
Sí. Mito artúrico relacionado con el Santo Grial, donde uno descubre la Galicia profunda, ¿no? En febrero es una dura subida, como sabrás si lo ha hecho. Y ahí donde te imaginaste a los mantequeiros, ¿no? Y a las personas que viajaban vendiendo grasa humana no hace tanto tiempo. Bajando ya la Cruz de Ferro y bajando Cebreiro, ya eso es descomunal, ¿eh? Además yo voy acompañado de la buena música. Pues escuchar esto que estamos escuchando que nos pone Antonio Bravo en esas veredas... Esta era una de ellas, y entonces ya mi mente volaba directamente. Cebreiro es un sitio donde se guardan 2 reliquias relacionadas con un milagro eucarístico, ¿no? Ahí supuestamente en el año 1300, como decía el padre Yepes en viejas crónicas que ha legado, un sacerdote con un infiel dudaron de la realidad de la sangre y del cuerpo de Cristo, y se hizo realidad, se materializaron y las guardan en un relicario donado por los Reyes Católicos ahí, ¿no? Hay más misterios en el Cebreiro, pero son de otra clase, son de curanderos, de entidades y de luces no identificadas. Noelia, desde Asturias, nos dice: hace apenas 2 semanas que acabé mi camino. Os podría contar 1000 historias, repetiré. Qué alucinante estar haciendo esta conexión, ¿eh? Que los oyentes estén aportando sus vivencias a este... También nos dice Foncebadón y su cruz, espectacular. El dolor no importa. ¿Cuál ha sido el peor día que has pasado? ¿Algún día que lo habrías dejado todo? ¿Y por qué razón? Volvemos a repetir. Y pues un saludo para Vanessa, que es su cumpleaños, nos dice. En el aspecto del misterio, Francisco, el lugar más tenebroso, el lugar donde uno se siente que, caramba, que es un sitio de estos que impone, la imagen, la figura que a uno le hace un escalofrío más especial que los demás, ¿cuál sería? La zona de Castrojeriz, tal y como la tuve que andar, eso era espectacular. ¿Por qué? El paisaje es de una soledad abrumadora, había mucha niebla, había mucho barro y parecía que te sobrecogía todo. El propio paraje, ¿no? La soledad, ¿no? Absolutamente todo. Eso lo decían muchos peregrinos cuando todo. Se entraban en la tierra de Campos, ¿no? Se hacían muy pequeños, ¿no? Veían aquellas llanuras que no se paraban nunca y sentían un poco la fuerza de lo cósmico, ¿no? No, es una fuerza brutal, además, ¿no? Es porque te sientes tan insignificante y el horizonte que tienes es tan sobrecogedor, no ves el fin, es agotador. Mentalmente es una lucha psicológica el caminar. Luis nos pregunta si ves el recorrido muy complicado para quien tiene problemas de movilidad. Mira, una de las historias he tenido a nivel personal, no tiene nada que ver con el misterio, más fascinantes no solamente fue convivir con un grupo, 4 días con un grupo de pesos de Nanclares, que ya lo conté, sino encontrarme con un discapacitado. Tenía 67% de su cuerpo discapacitado, se llama Manuel. Y mientras yo le decía mi dolor de rodillas, él me decía que las placas se le congelaban, se le quedaban frías. Él reivindicaba, haciendo el trayecto Santiago-Estella, que el camino tuviese posibilidades para los discapacitados. Hay problemas, pero si él puede hacerlo, hay más gente que podrá hacerlo. La fuerza de la superación, que también se ve alimentada en ese camino José mágico. de Benvimbre nos dice: hola Fran, ¿tiraste la piedra de espaldas en la Cruz de Ferro? Tiré 3 piedras, una por los oyentes de Milenio 3, otra personal y otra por las víctimas de la 11M. Esa gigantesca montaña que crece con las piedras de los propios peregrinos. Vamos con las últimas cuestiones. Vamos un poco, en vez de que responda Francisco, una batería de lo que está pensando la gente en torno a esta historia, Carmen. Pues hay muchas cosas, y que lo primero, gente que te felicita por tu libro, como Laura, que se lo acaban de terminar y que incluso ha llorado al final. Le ha encantado mezclar tantas emociones, misterio, amistad. Un programa emotivo hoy, ¿eh? También Muchas nos gracias. Lo dice Lucas de Almería, que acaba de terminar La Noche del Miedo, y sin duda es tu mejor libro, Iker, que para cuándo una novela. Bueno. Lo intentaremos. Una enhorabuena muy grande, una felicitación muy grande a Antonio y Carmen, que se han casado hoy y están escuchando el programa. Pero bueno, en su noche de bodas escuchando Milenio. Es increíble. Les mandamos las mejores energías positivas, que creo que en un programa como hoy eso está por encima del misterio, por encima de cualquier cosa, ¿no? La positividad. Después hay muchas cuestiones también en torno al diablo, Ranchi de Madrid, que todo lo de Satán le da mucho miedo, pero le interesa. Oye, ¿está presente en algún momento lo diabólico, lo extraño en el Camino de Santiago? Sí, en una iglesia muy concreta, en Castrojeriz, donde hay una estrella invertida. Muy curioso, que tengo que investigar.
Vamos con los ganadores, Carmen, ¿te parece? Sí, gente en Sevilla muy asustada porque están todos de apagón, incluso gente que estaba haciendo espiritismo y se han llevado un susto de muerte. Ahora, imagínate gente que se ha aficionado al espiritismo y que se apaguen las luces justo como pasó con el Duende de Zaragoza. Que no lo vuelve a hacer, nos dicen. Que, por cierto, dentro de poco, el equipo de producción de la SER ya está ultimando una dramatización que imaginaos cómo puede ser el Duende de Zaragoza, el gran caso histórico que salió en el Times en el 34. Vamos con esos ganadores, Iker, de los 3 CDs con la última temporada de Milenio 3. Uno es para Santiago Estevez, que nos dice: yo también hice el camino, era una promesa y la pude cumplir. Justo llegué en la fiesta del patrón. Asunción, el diablo. Cada vez que se habla de este personaje se me ponen los pelos de punta. Recordar que como las meigas, a verlas, haylas. Olivia, lo mejor del Camino de Santiago, la de buena gente que te encuentras por esos lugares de Dios. Estamos a 20 segundos, Fran, queréis decir algo, ¿no? Sí, rápidamente. Empecé con unas palabras, acabo con unas palabras. Para todos los que vais a hacer el camino, recordad siempre que los caminos se abran para recibirte, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille templando sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que los enigmas y el misterio surjan en tu camino a Santiago. Bueno, Francisco, Carmen, un programa muy emotivo y muy bonita esa conexión con los oyentes en vivo. Y que, ¿qué le podemos decir a Fran? Que yo creo que ha sido un orgullo para nosotros hacer esta experiencia de radio durante 6 semanas, ¿no? Ha sido dura, no tanto como él, que llevaba las piernas hechas polvo, pero claro que sí nos ha servido para vivir otro Camino de Santiago diferente, para que nuestros oyentes vivieran la magia del Camino de Santiago, lo extraño en esa ruta. Lo extraño, lo humano y, como decíamos, esos valores que parece que a veces están en desuso y que recuperamos con experiencias radiofónicas. Con el reportero en el camino, con el micrófono en la mano y contando con el alma abierta. Gracias, amigo. Felicidades. ¿Habrá más sorpresas? Claro que sí.